ecológica, disculpable, tratándose de un coloquio de literatura. Y ahora vamos a invitar a nuestra mesa que nos acompañen Johnny Pacheco y Rosa María Bedoya. Ambos son los ponentes de esta mesa número 3 en realidad en la práctica, ¿no? Adelante, Rosa María, bienvenida. Ya estuvo el año pasado con nosotros, así que es una gran satisfacción, una gran alegría que esté nuevamente acompañándonos. Hola, Rosa María. Gracias. Quede don Johnny. Adelante, mi querido Johnny. Bienvenido, Johnny. Muchas gracias. Bueno, esta mesa tiene como participantes a Johnny Pacheco, bien. Entonces, también acá un pequeño cambio. Quiero agradecer nuevamente a Rosa María Bedoya, que como digo, estuvo el año pasado con nosotros, nos acompañó y ahora lo hace. Por cierto, agradecemos la generosidad que tiene de venir a acompañarnos. Voy a leer algunos datos referentes a su currículum, así ustedes, especialmente estos jóvenes que nos acompañan, podrán conocer las diferentes facetas de la gran capacidad que abarcan los temas que trata Rosa María. Ella cultiva el cuento, la poesía, la crónica urbana y la literatura infantil. Es autora de varios títulos de libros para niños con los sellos Cuentacosas de Alfaguara, siendo el más conocido de ellos el Capitán Fuchs y el de más reciente publicación Roger Pirata. Tiene que ver también con la literatura fantástica. Cuenta con la colección de cuentos Chiquiticuentos, publicada por el Ministerio de Educación en el año 2008. Como narradora ha obtenido una mención honrosa en el primer concurso de cuentos Barda Portal, organizado por el Centro de Mujer Peruana Flora Tristán. Sus cuentos figuran en compilaciones de este centro y el grupo literario Anillo de Moebius. A partir de las técnicas de creación publicitaria, ha desarrollado un método para incentivar la creación literaria en los niños y jóvenes. Es directora del Club de Pequeños Escritores, institución de la que es fundadora, y realiza talleres de pequeños y jóvenes escritores durante los veranos. Están los próximos talleres. Su tesis de maestría: Niñas transgresores, niños conservadores, acercamiento al discurso de género, encuentros escritos por niñas y niños de 8 a 11 años, versas sobre las diferencias de género en los cuentos escritos por niños y niñas. Se desempeña como profesora en la Facultad de Ciencias y Artes de la Comunicación de la Pontificia Universidad Católica del Perú. El título de su ponencia es especialmente Niñas transgresoras, niños conservadores, acercamiento al discurso de género en textos escritos por niños y niñas. Vamos a seguirla con un fuerte abrazo de agradecimiento a Rosa María Bedoya. Gracias. Voy a compartir con ustedes un resumen de lo que es mi tesis de maestría. Para hacer una maestría en literatura hispanoamericana fue un momento muy amplio porque puedo presentar este tema, ¿no? Es poco usual en literatura que el objeto de estudio sean los textos de niños y niñas autores. Estamos un poco más habituados a analizar aquello que ellos leen, más no aquello que ellos producen. Y que aquellos textos que los niños leen tienen como punto de partida
los cuentos clásicos para niños, y de ahí se extiende el canon literario hasta cubrir los nuevos libros que se producen y los comercializan en nuestro medio, y que llegan a manos de los pequeños autores a través de librerías, bibliotecas o las lecturas del plan lector escolar. Pero el imaginario de un niño autor, como los niños lectores también, no solo está influenciado por el universo fantástico que le provee la lectura, incluye también el universo de los juguetes, de los videojuegos, de las series de televisión y principalmente las películas que se producen para el público infantil. Es muy común encontrar en los niños que participan en los talleres de los pequeños escritores que los personajes del mundo imaginario fusionan las fronteras entre la literatura, el juego y los demás formatos de entretenimiento cultural. Tenemos así que hablar de una princesa, que al hablar de una princesa podemos hablar de una en particular o de todas las princesas a la vez, incluso los personajes famosos como Mulan, Jasmine de Aladdin o Ariel de la Sirenita, que no eran princesas de reinos de los cuentos de hadas clásicos. A través de Disney han ingresado al acervo fantástico de las niñas y niñas de hoy. Asimismo, hablar de Harry Potter, Frodo, del Señor de los Anillos, Caspian, Crónicas de Narnia, personajes que hasta hace una década eran exclusivamente literarios, hoy en día son conocidos por todos los niños porque han conquistado un lugar preponderante en las diversas industrias culturales que se dirigen tanto a grandes como a chicos. Tenemos así que los niños y los personajes fantásticos se encuentran a lo largo del día, no solamente dentro de los libros, sino principalmente fuera de ellos, en la vida cotidiana. Recordemos la preferencia de los niños por usar polos, loncheras, cartucheras, cuadernos con imágenes de sus personajes favoritos. Por ello, no es extrañar que cuando en el taller de pequeños escritores se pidan a los niños ejemplos de personajes, las propuestas excedan el campo literario propiamente. Aunque el presente estudio no pretende buscar las raíces del imaginario infantil que inspira y genera modelos para sus producciones literarias, considero apropiado tenerlas en cuenta para aproximarnos al mundo de la fantasía que puebla la mente de los autores de los textos a analizar. La investigación realizada tomó como corpus un conjunto de 50 cuentos escritos por niñas y niñas de 8 a 11 años, en 6 sesiones diferentes entre el año 2004 y 2007. El objetivo es determinar si efectivamente existen rasgos distintivos que nos permitan hablar de un enfoque de género en la creación literaria de niños y niñas, y de existir tal diferencia, determinar si en el universo literario de los pequeños escritores se reproducen las mismas estructuras tradicionales del cuento popular, incluidos los cuentos de hadas, que sitúan al hombre como sujeto de la acción y a la mujer como objeto de la acción. O si en cambio, en uno y otro caso, los niños autores han llevado estas estructuras a una evolución que represente de un modo más cercano al mundo moderno. Este proyecto supuso la revisión de dos grandes fenómenos literarios: los cuentos tradicionales de la literatura europea, de la que devienen los cuentos infantiles actuales, y de otro lado las teorías literarias que han estudiado la literatura escrita por mujeres. Asimismo, se hace imprescindible un acercamiento a la naturaleza de las dinámicas en que han sido escritos los textos para conocer la actitud de los niños autores al enfrentarse al acto creativo. Sobre los cuentos tradicionales existe un libro de Vladimir Prok que se llama Morfología del cuento. En este libro él estudia los cuentos populares y establece 31 funciones de los personajes que constituyen motivos comunes en un vasto corpus de relatos maravillosos tradicionales. No obstante, como los niños autores escriben textos muy breves, he preferido considerar el resumen que de estas 31 funciones plantea Gemma Lush. Tenemos el protagonista o héroe, en torno al cual gira la acción; el antagonista, que representa la fuerza contraria; el objeto, la necesidad, el deseo, el temor que mueve la acción; el destinatario, beneficiario de la acción, a veces identificado como el protagonista; y el ayudante del protagonista. A estas funciones le he agregado una sola de las funciones del Prok,
que no estaba incluida y me parece importante, que es el mandatario. ¿Quién encarga la misión del héroe? No sé quién es el que manda al héroe a conseguir algo. Considero que a través del análisis de estas 6 funciones de los textos se podrá cumplir, se puede cumplir con el objetivo de identificar si estas funciones están presentes en el corpus de la investigación y si se repiten los arquetipos patriarcales asociados a estas o si han sido modificados. De otro lado, mucho se ha dicho de la escasa presencia femenina en la tradición literaria universal, limitándola a ciertos arquetipos que la calificaban como la bella indiferente, la mujer fatal, la vieja bruja o la celestina. En los cuentos infantiles, la mujer es representada como la mala, bruja generalmente, o la princesa, víctima o el sujeto a rescatar, mientras que los hombres han ocupado siempre el rol del héroe. Sin embargo, actualmente es posible encontrar ejemplos literarios y no literarios y estructuras narrativas que modifican esos arquetipos. Tenemos, por ejemplo, el ogro Chef y la princesa Fiona, que han reformulado el modelo de pareja en los cuentos de hadas, rompiendo el mito del príncipe azul, y que ya va por su 4ª película, si no me equivoco. Tenemos también entre los últimos éxitos editoriales un pequeño libro titulado Tiemblen dragones, del canadiense Robert Munsch, un cuento ilustrado singular dirigido a niños de 6 a 8 años, en el cual es la niña quien debe rescatar al príncipe, un tanto debilucho, y salvarlo de las garras del dragón. Entonces, el mundo está cambiando, ¿no? La literatura escrita por mujeres es otro de los ejes de esta investigación. Sobre esta podemos decir que existe una polémica de si existe o no una literatura femenina, en oposición a una literatura universal. Para algunas escritoras resulta una calificación que las perjudica, prefieren ser consideradas escritoras a secas, no escritoras femeninas o escritoras de literatura para mujeres. Dentro de la poca literatura que hay al respecto, porque no hay mucha, encontré a una autora que también me sigue, que se llama Laura Freixas. Ella establece, ella dice que es posible hablar de literatura femenina, así como es posible hablar de literatura hispanoamericana, peruana, entre otras categorías. Y entre las cosas que se señalan hay algunas coincidencias, ¿no? La primera es, en la literatura femenina se considera que hay una dicotomía dentro o fuera de casa, considerando el mundo íntimo, privado como rasgos preponderantemente femeninos. También hay una dicotomía mente-cuerpo, cultura-naturaleza, considerando que la literatura escrita por hombres y mujeres efectivamente estaría polarizada por una concepción del humanismo propio del orden patriarcal, donde se privilegia la razón sobre la naturaleza. También tenemos como otra característica la literatura escrita de, para, por mujeres, es decir, autoras que escriben sobre protagonistas y condición femenina como tema principal. También se coincide en una mirada de mujer que ve las cosas de otro modo, un modo particular, que irrumpe en el orden patriarcal donde lo masculino es dado como lo universal. Y hay otra dicotomía, linealidad-fragmentación, donde los hombres estarían en la linealidad con una narración organizada versus la fragmentación e irregularidad de las mujeres, con una relativa carencia de acontecimientos. Por último, la dicotomía testigo-protagonista, entendida que las narradoras asumen un punto de vista más de testigo que de protagonista. Sus textos son más parecidos a redes que a flechas. Aparte de estas características, hay 3, no pueden decirse estadios de la literatura femenina, según propone la autora Showalter, americana. Estas etapas serían las siguientes. 1, límites impuestos, o sea, las primeras mujeres novelistas tenían como características las siguientes: límites impuestos a la feminidad,
una naturaleza idealizada, sentimientos tiernos y castos, cuidado de la reputación. Luego, lenguaje delicado, uso de eufemismos, inhibiciones versus lenguaje escatológico sexual de sus pares masculinos. Y obras conservadoras antifeministas. Esto es en una primera etapa. Luego viene la etapa feminista, es decir, las mujeres reaccionan ante el régimen patriarcal y buscan reivindicar sus derechos, y se manifiestan por los siguientes rasgos: heroína rebelde, ya no sumisa, reinterpretación de arquetipos y símbolos femeninos, personajes masculinos borrosos dejan de ser los protagonistas. Y la última etapa, denominada female, se aleja de la ideología feminista y estaría más preocupada por un autodescubrimiento de su esencia femenina. Entonces, uno de los objetivos es ubicar lo que escriben las niñas y coincide con alguna de estas etapas. Por último, algunas cosas sobre el taller de pequeños escritores. Como explico en una presentación, el doctor Antonio, estos son unos talleres a los que llegan niños de diferentes procedencias. Lo único que es que sean entre 8 y 11 años. Según en el taller se empieza a trabajar diversas dinámicas del juego y los niños presentan propuestas de lo que quieren escribir, cada uno su idea, ¿no? Tanto los niños como las niñas. Y luego se escoge sobre qué van a escribir, ¿no? Y todos se alinean con esto. Entonces, a veces en clase las niñas proponen algo y los niños reaccionan porque les parece que esa idea no tiene muertes, no tiene golpes, hay que matar a alguien, ¿no? Entonces, al vivir esto en los talleres es que a mí se me ocurre estudiar y saber si realmente es así siempre o es una impresión que me da, ¿no? Entonces, ya han vivido esto conmigo. Entonces, y los chicos se sienten libres, ¿no? de plantear o refutar la idea del otro y van construyendo hasta que llegan a un punto común o realmente los chicos escriben una cosa y las chicas otra, ¿no? Para hacer el análisis de los textos, encontré una matriz que tenía la siguiente, ¿no? Sexo del autor, título o tema del cuento, temas, ¿no? Buscando la naturaleza, sentimientos, la vida femenina, maternidad, relación con la madre, que son temas de la literatura femenina. La relación rol-sexo edad del protagonista, buscando saber si el protagonista es la víctima o el héroe. Relación rol-sexo del antagonista, buscar saber si se mantienen algunos modelos arquetípicos de la literatura universal. La relación rol-sexo de personajes secundarios, buscando definir si aparecen personajes de ambos sexos. Estructura narrativa, para saber si es un relato o cuento partiendo de la identificación del conflicto. Y el punto de vista y tipo de narrador. Para la investigación, para esta me centré en dos tipos de cuentos, dos bloques. El primero, el bloque A, compuesto por 17 cuentos desarrollados en 2 sesiones consecutivas del mismo grupo de alumnos en el año 2006. En la primera de esas sesiones se aplicó una dinámica de creación de un personaje a partir de su propia identificación con un personaje existente. En la segunda se trató de la creación de personajes mágicos agrupada con nombre de personajes mágicos. En el bloque B está compuesto por 15 cuentos desarrollados en una sesión del año 2007. Esta sesión se llama Lo que el Water se llevó. Está basado en la película ¿no? Sí. Esa propuesta fue de los niños, definitivamente. Les leo brevemente cada una de estas sesiones para pasar a la conclusión de que algunos nombres de los cuentos de la primera sesión, de las niñas, la historia de un chiste, María Alejandra y su aventura, las aventuras de Lorena Merry y María Alejandra Mafalda, la cuadra embrujada, mientras que los títulos de los niños, el viaje al futuro de la antorcha humana, Tomás, la antorcha humana, Harry Potter y el mundo del mago,
El Gran Encuentro, ¿no? Desde el título se notan las diferencias. En la sesión de personajes mágicos, las niñas tienen los siguientes títulos: La cantante y la princesa, La chica de la noche, Personajes mágicos, El ángel de la guarda, La princesa violeta. Mientras que los niños son el sheriff de la capa roja, el mejor sheriff, el increíble Hulk, el abogado y su unicornio, La guerra de la bruja, el cacique y el doctor Hulk. Y en la sesión de lo que el Water se llevó, voy a explicar un poquito. Al momento de la creación colectiva se propone el personaje Campanita, y como se había estrenado una película, Lo que el agua se llevó, ¿no? Flushes Away en inglés, los niños, no las niñas, propusieron una variante. Ya que se quería hablar de Campanita, pusieron Lo que el Water se llevó. Y todos se pusieron de acuerdo en que iba a llevarse a Campanita porque era una pesada, ¿no? Entonces, en las niñas aparecen los siguientes títulos: El colegio de las hadas, La muerte de Campanita, Lo que el Water se llevó, El colegio de las hadas, Lo que el Water se llevó y Un día alegre de Campanita. Mientras que los niños, Lo que el Water se llevó, El misterio de la luz, La mala infancia del vigilante, Lo que el Water se llevó, Campanita contra sus clones, Lo que el Water se llevó. O sea, totalmente, ya lo van sintiendo las diferencias. Sobre la dicotomía, dentro o fuera de la casa, se encontró que efectivamente las niñas ubican espacios cercanos, ya sea el colegio o sea la casa, ¿no? Donde ocurren sus aventuras. En cambio, los niños se relatan aventuras que se dan en espacios externos, fuera del hogar. Están en un campo de batalla, están en diferentes sitios, a diferencia de las niñas que siempre están o en su casita o en el colegio, ¿no? Siempre protegiendo la casa. Sobre la dicotomía mente, cuerpo, cultura, naturaleza, no hemos percibido diferencias en este sentido. Sobre el tema de literatura escrita de, para, por mujeres, es decir, autoras que escriben sobre protagonistas y condición femenina como tema principal, el análisis nos muestra claramente que tanto los niños y niñas dan una marcada preferencia a los personajes de su propio sexo. Las niñas, en el caso de las niñas, las variables sexo y edad del protagonista nos permiten identificar que en la experiencia de cuento libre, las niñas reflejan en su protagonista su propia condición de niñas, que se enfrentan al mundo de los adultos, es decir, ellas son el otro. En cambio, cuando escriben un cuento de hadas, las protagonistas ya no son niñas, sino jóvenes, siguiendo la tradición de estos cuentos. Hay un tema interesante de la función narrativa sexo de los personajes. Encontramos que los antagonistas de los cuentos de niñas, autoras, no corresponden necesariamente a personajes, sino, por ejemplo, la adversidad aparece como un antagonista de la historia. La adversidad en general, o sea, las niñas están en una situación, no es que alguien las puso, no hay un malo que puso esa situación, sino que la adversidad es su propio antagonista. Y cuando hay personajes antagonistas, son de ambos sexos y generalmente presentan poderes sobrenaturales, como el fantasma y la bruja. La relación rol sexo personaje secundario nos permite descubrir que la mayoría de personajes que acompañan la historia son de sexo femenino, en el caso de las niñas, y provienen del entorno familiar o se incorporan a este. Se emplean tanto personajes con poderes especiales como los ángeles o seres mágicos, como humanizados, las estrellas, y personajes de condición humana ordinaria. En el caso de los niños, las variables de sexo y edad del protagonista revelan que tanto en la experiencia del cuento libre como en el cuento mágico,
Las aventuras corresponden a personajes jóvenes o adultos. Si se menciona la niñez del personaje es solo de un modo inasueltivo de su pasado. Eso es muy interesante porque hay una gran diferencia, ¿no? Las niñas siempre son niñas. ¿Ah? Los hombres quieren ser grandes. Sí, no se aceptan como niños. En cuanto a la función narrativa de sexo de los personajes secundarios, en el caso de los niños podríamos decir que es mayoritaria la presencia de personajes de sexo masculino, tanto como con poderes especiales como menos. En lo que respecta a esa mirada de mujer que decíamos en las características de la literatura femenina, el análisis de los conflictos, su resolución y las particularidades del lenguaje empleado nos permiten ver una mirada diferente en los textos de niñas autoras. De un lado, los conflictos son de índole personal y los enfrentan con armas peculiares acorde a las fuerzas infantiles femeninas. Eso les explico. El problema en el caso de una niña puede ser que apareció metida en un libro, el libro la atrapó. O otro ha tenido un mal día, se ha quedado sola y desprotegida. En otro caso es amenazada por un fantasma. Entonces son conflictos para ella, ¿no? En cambio, luego vamos a ver los niños tienen que salvar el planeta. El conflicto no es de ellos, no es así tan sencillo, ¿no? Hay una fuerte marca del final feliz. Y quería simplemente leerles unas cuantas cositas sobre las armas femeninas. Las niñas se defienden tanto por que convencen al enemigo, le hablan tanto que lo convencen, no le meten balas, nada de ellas, o se escapan o les dicen algo disimuladamente, ¿no? O sea, cosas muy graciosas. Por ejemplo, en la escena en que la protagonista está atrapada dentro del libro, se encuentra con un personaje que le dice algo absurdo. Se narra lo siguiente: María Alejandra Mafalda dijo sí, disimuladamente. Acto seguido, la protagonista huye del lugar. ¿No? Entonces, el disimulo se muestra aquí como un arma femenina. En otro caso, la niña protagonista que está atrapada en el libro no parece estar afectada con el hecho de estar atrapada en el libro, sino con el hecho de que la han vestido a disgusto. Ella miró para abajo y vio que tenía un ridículo vestido puesto. Esa es su preocupación, ¿no? Luego hay una niña que se enfrenta a un fantasma, ¿no? Ella vive en una casa abandonada donde vive hay un fantasma. Y el fantasma se hace presente y le dice que debe salir de la casa. Y la autora narra: entonces yo no le hice caso y me fui corriendo para adentro y me escapé. El fantasma es vencido por hacer caso omiso del advertido, ¿no? Entonces, eso de que las niñas consiguen las cosas moviendo las pestañas, ¿no? Algo así, funciona aquí en los frutos de niñas, ¿no? Luego, en un caso en que hay una bruja que está enfrentándose a la princesa, el ángel que viene en ayuda de la princesa le dice, el ángel habla con la bruja y le pide que quite el hechizo a la princesa. Esta accede y todo se resuelve. Así de fácil, ¿no? Más que un enfrentamiento se suscita un encuentro persuasivo sin violencia. Entonces, las niñas hacen ese tipo de cuentos, ¿no? Otro ejercicio de vida, de persuasión, etc. En otro caso, la mirada femenina puede notarse en las siguientes frases. A diferencia de los héroes, ¿no? Por ejemplo, acá hablan de que Campanita regresaba y es atacada por las abejas. Regresaba del colegio a casa y es atacada por las abejas. Y la niña autora describe la escena así: Campanita no sabía qué hacer, por lo que recordó que le habían enseñado que las abejas olían el agua. Solucionado el conflicto, la autora agrega: Campanita estaba tan cansada que se desmayó del cansancio. Ustedes no van a ver nunca con un superhéroe que se desmaye del cansancio. Acá sí.
En cambio, los niños enfrentan conflictos de carácter colectivo. En la mayoría de estos, para restablecer el orden de los héroes, deben realizar diversas acciones y someterse a enfrentamientos físicos en el cual miden fuerza con el adversario. A excepción de uno de los 8 cuentos analizados, todos tienen un desenlace positivo. El lenguaje empleado busca resaltar las proezas del héroe. Acá me estoy refiriendo a uno de los bloques, ¿no? De otro lado, tenemos el uso de arquetipos, que también fue analizado. El análisis de los arquetipos empleados nos remite a una constante, niñas autoras que modifican los arquetipos para introducir el rol de heroína o de auxiliar víctima, mientras que los niños mantienen los arquetipos tradicionales del héroe, el villano, el ayudante, el objeto mágico. Las niñas modifican los arquetipos tradicionales instaurando de un lado el arquetipo de heroína, que reemplaza al héroe masculino, o de víctima y heroína a la vez, y el de auxiliar víctima. Las brujas atacan a la auxiliar, no a la princesa, por ejemplo, en ese caso, y la de heroína víctima. Entre los arquetipos tradicionales figuran la bruja agresora, la princesa víctima y el auxiliar. También está presente. En el caso de los niños, ya para terminar, en oposición a las niñas, los niños autores recurren al uso de arquetipos tradicionales, resaltando el rol del héroe tradicional, cuyos retos demandan un gran esfuerzo y riesgo, por lo que reciben poderes especiales o la intervención de ciertos ayudantes. Se trata de cuentos con héroes humanos, fantásticos y superhéroes. El arquetipo del agresor está vinculado a oponentes que superan al héroe en fuerza o número. Solo encontramos un caso en que las armas del oponente son la codicia y el poder. Y bueno, espero que con esto se hayan dado una idea de lo que trató la investigación. Acá es una parte de, un resumen de una parte, porque si no nos alcanzaban los 10 minutos. Bueno, gracias. Bueno, agradecemos a Rosa María por su participación y disculpas porque se va a retirar, pero por cierto estamos muy contentos que nos haya acompañado y compartido su interesante investigación. Y ya saben los talleres que hay. Muchas gracias, Rosa María. Bueno, a continuación tenemos a Johnny Pacheco. Voy a leer unos datos de él. Es licenciado en literatura por la Universidad Nacional de San Marcos. Ha estudiado una maestría en literatura peruana y latinoamericana. Actualmente cursa estudios de doctorado en literatura en la misma casa de estudios. Ha publicado algunos artículos de cine y novela en revistas independientes, así como ha participado como ponente en los congresos de literatura fantástica y coloquios de literatura decimonónica. Quedó preseleccionado finalista en los Juegos Florales de Barranco con Parrandeo en el 2003. Este año, la editorial independiente Galma ha editado su primer libro de poemas llamado Anatomía de la Tierra. Johnny Pacheco está estudiando con bastante entusiasmo la obra de un escritor peruano y sobre ella trata su ponencia que se llama Escudriñando la verdad de José B. Adolf, balance general sobre la novelística de este autor. Estamos entonces con ustedes a Johnny Pacheco, para quien pido un fuerte aplauso. Buenas noches y gracias por la espera. Mi ponencia se llama Escudriñando la verdad de J.B.A., balance general sobre la narrativa de Adolf. Para llegar a Adolf es un poco complicado porque Adolf es un autor de culto, o sea, no está dentro del canon de la literatura nacional establecida, ¿no? Cuando uno comienza a estudiar literatura, pues siempre están los clásicos, ¿no?
Vargas Llosa, Rivero, Vallejo, Clemente Palma, etc., ¿no? Pero llega simplemente no está dentro del catálogo de escritores, ¿no? Entonces hay que sumergirse dentro de un bagaje cultural amplio para poder llegar a este tipo de escritores, ¿no? Mi ponencia tratará un poco para poder conocer más sobre su obra y que puedan, a algunos les interese tal vez leer, ¿no? Como diría Badiou, ¿no? Su literatura sería una antiliteratura porque no está engarzada dentro de ninguno de los géneros, pese a que se le somete dentro de la literatura fantástica. Yo creo que en realidad toca muchos temas. Bien, en primera instancia vamos a ver lo que se ve ahí en la diapositiva, la primera novela de Adolf, La Ronda de los Generales, publicada en 1973. Publicada en plena dictadura militar, La Ronda de los Generales nos presenta un escenario sardónico gobernado por los militares luego de un golpe de Estado. Fernando Absalón es el nuevo presidente en conjunto con su cofradía que lo recuerda en dichos avatares. Lo interesante de la novela es la manera en que el narrador ha estructurado la historia: tiempo fragmentado, diégesis circular, monólogos esquizoides, etc. Es decir, la novela no está organizada de manera tradicional, sino que es un conjunto de piezas como un puzzle gigante que el lector deberá organizar para darle un sentido a la historia. Esta desarticulación responde a lo que decía Idelber Avelar en su famoso libro Alegoría de la Derrota, donde expone que cuando se produce una conmoción del orden público por un golpe de Estado, el referente se afecta no solo en el espacio físico, sino en la herramienta que hace posible la construcción del mundo, es decir, el lenguaje. Si seguimos lo que dice Austin en su libro Cómo hacer cosas con palabras, de que el lenguaje construye cosas, se puede apreciar claramente la magnitud de la autocracia implantada en la novela, o sea, debido a la conmoción de la fuerza militar en el referente, el pensamiento, el lenguaje, no puede asimilar lo acontecido. Por ello, la única manera de expresarlo es mostrando la ruptura de la lógica, pues un golpe de Estado nace del irracional, lo no lógico. Por lo tanto, en el libro en cuestión existe una aparente desorganización de los hechos, una anomia imperante en la que se mezclan los recuerdos del protagonista Esteban Vidal, la canción de unos niños que juegan a una ronda, las peripecias de los militares en gobernar y las conspiraciones que tratan de derrocar el mandato de Fernando Absalón. En este libro ya notamos ciertas características que se hallarán en sus posteriores textos de Adolf. Por ejemplo, las referencias constantes a la literatura de Joyce, Dostoyevsky, Proust, Mann, Durrell, Miller, etc. La presentación de cuadros referenciales de la vida de los protagonistas en mayor orden, la crítica y el sarcasmo corrosivo a la realidad peruana y el tiempo apuntado, que es una categoría que estoy tratando de trabajar en mi tesis doctoral. Creemos que esta temporalidad cortada se presenta en la totalidad novelística de Adolf, pues no existe una vida para los protagonistas luego de que se desvanecen sus ideologías e ilusiones. O sea, tanto Esteban Vidal como los otros militares crean un espacio nuevo, un futuro lleno de expectativas, sí, solo sí, si ellos pueden reorganizar e intervenir el gobierno de turno. No obstante, una vez invertido el curso de los acontecimientos, no existe un después para dichos personajes, ya que sus creencias que le posibilitan un día nuevo han caído en balde por su mismo accionar golpista. El tiempo está amputado para ellos, no hay un desarrollo de las acciones, una proyección de vida. Solo hay un tiempo cíclico en el que se da cuenta sobre sí mismo como una ronda de niños, un juego de grandes sin mayor fin utilitario. Debido a ello, el lenguaje se entrecorta, la organización de la novela muestra ese empate entre el pensamiento y los párrafos sin numeración, acciones cortadas bruscamente y los monólogos frenéticos, etc. Ahora bien, por la disposición y construcción de la novela, creemos que la trama se engarza a otros proyectos narrativos que responden a dicha contingencia social. Por ejemplo, Conversación en la Catedral, Luz Bélica de Daniel Eltic, En Estado de Memoria, etc. Sin embargo, lo presentado en La Ronda de los Generales todavía es un proyecto en ciernes, pues la fragmentación y el tiempo amputado se apreciarán notablemente en sus posteriores novelas, como lo veremos más adelante. Mañana las ratas, ¿no? Publicada en 1984, su famosa novela, ¿no? Que parece que este año se va a volver a reeditar, o de repente el próximo año. Publicada en los años 80, pero escrita y terminada a mediados de los años 70, Mañana las ratas se configura como el libro más representativo y analizado del Museo de Adolf, por los temas que trata: el apocalipsis limeño en el 2034, la inmoralidad del futuro, la liberación sexual, la desaparición de los estados nacionales, el fracaso del proyecto criollo, la supervivencia de las costumbres coloniales,
el fanatismo religioso, la marginación del pueblo, el poder de las máquinas, etc. La novela, ambientada en una ciudad limeña futurista, narra la historia de Tony Treveres, trabajador del directorio regional que entabla una relación fortuita con Linda King, asesora del directorio supremo que tiene su sede en un satélite artificial que orbita la Tierra y donde se encuentran además los altos ejecutivos del directorio. Esta situación sucede al mismo tiempo que han comenzado a surgir unas insurrecciones por parte del pueblo llamado las ratas. Estos insurrectos están bajo la orden de los católicos o católicos ortodoxos que tienen al cardenal negro como líder. Con un pensamiento medieval, dicho personaje intenta trastocar el mundo creado por el directorio supremo para implantar realmente una edad media. Como se puede entender de lo expuesto, encontramos en ciernes un tiempo futuro enquistado en conflictos y serios problemas de poder. El tiempo vivido por Tony Treveres es lineal y con proyecciones, pero que se encuentra amenazado por la rebelión mencionada. La revuelta de las ratas intenta amputar dicha temporalidad, crear una vida nueva, distinta en apariencia, puesto que el cardenal negro solo quiere regresar a un mundo anterior ya realizado. Para este personaje no hay un tiempo posible, pues la distopía creada en la novela solo ha favorecido para que se intente revocar el referente actual. Y esto llega a suceder cuando, al final de la novela, el cohete de los 14 arriba llega al satélite artificial en el que se encontraban a salvo aparentemente Tony y Linda King, los protagonistas. Esta imagen aterradora solo confirma que no existe un mundo después, una cronología posterior, luego de haberse producido el asalto de los 14 a la ciudad de los Reyes con el fin de traer abajo el gobierno del directorio supremo. Ahora bien, la configuración de Lima en 2034 es el de una ciudad letrada, como lo de Línea Ángel Ramos, que muestra una ciudad en la novela, la capital de la región administrativa de Sudamérica Oeste. En dicho lugar se concentra la densidad poblacional mayor, 25 millones de habitantes. También concentra el poder simbólico tanto el directorio supremo como la fuerza del pueblo, las ratas. Asimismo, las acciones de la novela se situarán en dicho espacio. Tony Treveres es natural de Lima y es quien suscitará los avatares de la narración. Incluso Linda King es direccionada por parte de los altos ejecutivos hacia Lima para rescatar a Tony. En síntesis, hallamos una ciudad letrada que estructura su jerarquía a partir de la administración, pero ya no sostenida por los intelectuales, sino por la tecnología desarrollada por parte del directorio supremo. No es casual que en la novela se haga referencia a que solo queda un trozo de la Lima fundada en 1535 que debería ser, creemos, la ciudad letrada, aunque era convertida en una ciudad tecnológica. Si bien no hallamos un discurso fragmentado como su anterior novela, dado que Mañana las ratas es su libro más épico, hallamos algo que se encuentra en ciernes. Aflora y remueve todos los siguientes de la realidad configurada por el directorio supremo, el retorno de lo reprimido, o sea, lo real lacaniano. Si seguimos los lineamientos de Lacan en sus seminarios, lo real es la base de lo simbólico, el trauma constituyente del plano referencial que servirá para poder construir un mundo acorde en el que la ficción estructura el porvenir de las personas. No obstante, lo real se diluye a través de los resquicios y grietas que deja la simbolización de la cadena significacional en el sujeto castrado. Esta intromisión de lo que no cesa de inscribirse en el plano del lenguaje es el retorno de lo reprimido, lo real, ya que siempre aflora, pues es ético, es la verdad que se intenta soslayar para la subjetivación humana. Ahora, no hay que olvidar que lo real no se puede verbalizar, dado que es el caldo de cultivo de nuestro mundo referencial, sino que deja sentir su huella viscosa en la deformación de los significantes, como sucede en la escena de los sacerdotes inquisidores de los católicos cuando guían a unos niños y hombres a latigazos por las calles de Lima. Esa escena es horrorosa, descriptiva y chocante para el lector contemporáneo, pues nos hace recordar tiempos medievales que ya se habían olvidado, al parecer, pero que se siguen pululando y coexistiendo en medio de la tecnología. Esa verdad que se intenta negar es el retorno de lo reprimido, es ético, es lo que no se quiere ver y se intenta ocultar con el avance de las máquinas. Esa deformación de la realidad es la huella de lo real. Incluso las ratas son esos objetos que han caído de la cadena de significación, pues no tienen lugar dentro del referente. Por ello ni siquiera tienen nombre, y como no son nominados, no existen dentro del lenguaje creador del mundo en el que viven. Las ratas son otras máculas dejadas por lo real y que intentan transparentar el plano simbólico, diciéndonos que la ALDE, futurista sociedad limeña, está asentada en un trauma desde sus inicios. La conquista española que dará pie a golpes de Estado, revoluciones, gobiernos represores, autocracia retrógrada, conflictos armados, que solo visualizaremos, porque se visualizará, ¿no?, en el tiempo de la novela, ¿no?, porque se encuentra apuntado tercera novela, Dora.
de 1989. La novela narra la historia de Dora Meyer, la intelectual alemana que mantuvo un tórrido romance con el peruano Pedro Zulen en la conservadora línea de los años 20. Este libro fragmentario está organizado por cartas, páginas de diarios personales y apuntes tanto de Dora, Zulen y el historiador. Este último es quien organiza los hechos acontecidos 60 años atrás. En esta novela volvemos a encontrar la misma estructura fragmentada, un collage de imágenes que se entrelazan para presentar una novela inorgánica en apariencia. Hallamos las notas que realiza Dora en su diario contándonos su peripecia amorosa, su amor por Pedro Zulen. Hay una alternancia del tiempo entre el pasado y el presente donde el historiador interviene comentando dichos sucesos que trastocaron la tranquilidad limeña. Este acontecimiento desestabilizante, debido a que rompe los lineamientos morales y de comportamiento de la mujer peruana, no puede ser comprendido, narrado por la lógica. Por tal motivo, el historiador solo puede engranar los sucesos de manera desarticulada, ya que para lo ocurrido no existe un tiempo cronológicamente organizado. En otras palabras, no hay un tiempo sustancialmente aceptado para una mujer que le declara su amor a un hombre. Entonces el tiempo vuelve hacia el pasado cuando el historiador trata de comprender los hechos, pero vuelve al presente en el momento en que Dora Meyer actúa, porque ella no tiene un lugar dentro del orden establecido, dentro del plano simbólico, el plano significacional. Ella se encuentra amputada, maniatada al destino que no le permite vivir, como se observa luego, ¿no?, con la muerte de Pedro Zulen, quien es víctima de la temporalidad cortada de su amante. Así hallamos a los sujetos amputados por la emoción de lo que no se puede concebir, lo que no cesa de describirse, ¿no? Pues lo que es ético, ¿no? Pues dice la verdad que se encuentra oculta, lo real, lo reprimido por la cadena simbólica. Es decir, lo que se intenta ocultar es el deseo de romper las reglas convencionales de amor en la sociedad limeña de aquellos años, pero que se encuentra mediada por las buenas costumbres y las apariencias formales. Consecuencia de lo dicho, los dos sujetos son olvidados por la historia oficial, motivo por el cual el historiador intenta recuperar la verdadera trama, aunque fracase en dicho proyecto. La organización de la novela se muestra reiterativa en su producción, no solo en la manera de narrar los hechos, sino en los aspectos formales, ya que el epígrafe de Tusarná se va a repetir, ¿no?, en especulaciones sobre otro barco, así como en la apellido de Dora Meyer, que se utiliza en Un Dios con el personaje central Carlos Meyer, de la trilogía de Mujeres Heridas. Creemos, del mismo autor, creemos que no es casualidad la utilización de los mismos elementos, pues es una propuesta, una poética que el autor mantiene en su obra novelística. Otro ejemplo de lo dicho lo hallamos en los nombres del protagonista de su primera novela, Esteban Vidal, y de su obra póstuma, Esteban Florenti. Incluso los hechos tienen una correlación, pues en el primero se narran los sucesos del Perú luego de un golpe de Estado, la incertidumbre y el caos que se avisora por esta incursión militar, mientras que en La bandera en alto, en la novela póstuma, se encuentran las consecuencias del gobierno autocrático implantado. Es decir, en la producción de Adolf hallamos la reiteración de hechos, elementos, personajes, formalidades narrativas, porque para el escritor, al parecer, existe algo que es inaccesible y que siempre retorna en el pasado, lo real que le amputa el horizonte, dejándolo en la retroalimentación de sus obras pasadas. Este de Mujeres Heridas, que no lo voy a tratar, ¿no?, porque eso es otra investigación, pero tiene 3 novelas, ¿no? Después de estas 3 novelas, ¿no?, que tiene de Mujeres Heridas, viene la siguiente novela, que es La verdad sobre Dios y Contraria, publicada en el 2001. Esta novela, publicada al año siguiente en su trilogía de Mujeres Heridas, en el 2000, realiza un juego intertextual con el mencionado texto. Desde el comienzo se desmitifica al narrador Adolf colocándolo como un simple significante para sus libros, pues se nos dice que el verdadero autor es Carlos Meyer, el protagonista de la novela anterior, ¿no?, el personaje de la trilogía y protagonista de La verdad sobre Dios y Contraria, etc. Con varios prólogos e introducciones en el que Carlos Meyer intenta plasmar la veracidad de su identidad narrando los sucesos que acontecen en la trilogía. Además nos da pistas para desentramar misterios o lugares vacíos que el narrador no supo calificar adecuadamente en su texto. Por respuesto, notamos la tradición que intenta seguir ahora para intentar engañar al lector diciendo que no es el verdadero autor, al estilo del mismo Cervantes en El Quijote, aunque sin mediar su escritura ya marcan sus novelas, discursos fragmentados, diálogos esquizoides, sarcasmo, perversión, paranoia, verdades ocultas, sujetos amputados, etc. Pero para comprender mejor lo dicho, pasamos a narrar sucintamente la historia del libro. En dicho texto se cuenta la fundación de una secta llamada Culto Sincrético de los 888 Caminos a la Sagrada Dispersión por parte de un escritor olvidado como es José de Ávila. Este zoroastrista disidente ha llegado a la conclusión de que, luego de muchas investigaciones y meditaciones, Dios fue derrotado y suplantado por Satanás, que lo encerró, al parecer, en la internet, el ciberespacio.
En su búsqueda de la realidad, el protagonista Adolf conoce a Maggie O'Neill, con quien se alía en esta empresa mítica. Ahora, la secta adolfiana promueve la masturbación en desmedro de la reproducción sexual y la búsqueda del placer corporal, así como el suicidio. Ahora bien, en esta odisea de Adolf asistimos a un eclecticismo de todas las religiones existentes en el mundo, en el que el narrador despliega un vasto conocimiento sobre estos temas gracias a sus viajes ciberespaciales en la Internet. La gran biblioteca virtual logra en Adolf desechar, discutir y reflexionar sobre las religiones y la verdad acerca de Dios. La imagen y la secta del culto sincrético son la muestra de un goce excesivo del placer autista y solipsista del personaje, una huella de la erupción de lo real. ¿Por qué afirmamos esto último? Recordemos que para Lacan los dioses pertenecen al ámbito de lo real, dado que la naturaleza de estas deidades son inexplicables, pues se encuentra en el terreno de lo no lingüístico, en lo que no podemos concebir de que podríamos ver la verdad que nos podría causar el deslizamiento y desubjetivización de la realidad, así como ocurre con el lenguaje esquizofrénico de Adolf al final. La verdad que él busca solo lo conducirá a este ámbito de lo no aprensible, lo real, ese estado caótico en el que todo fluye y hierve para la conformación del plano simbólico. No obstante, al no poder concretizarse en la cadena significante, solo se puede ver el goce petrificado, el laberinto cibernético de la secta de Adolf. Para este personaje, luego de haber sentido la huella de lo real, su tiempo queda amputado, ya que el tiempo no avanza en la novela. Si vemos con atención los sucesos de dicho texto, corregiremos que no hay mayores acciones, el ambiente es intemporal, el tiempo regresa como referencia a los textos anteriores, etc. La novela también se encuentra organizada mediante anotaciones del mismo Adolf, manifiestos, panfletos, diarios, cartas, correos electrónicos entre el protagonista y Maggie O'Neill, dibujos, estatutos de la secta, etc. La temporalidad ha sido brillada, puesto que lo real, el retorno de lo reprimido, ha desgajado no solo la estructura novelística, sino la razón de Adolf. Por ello, en la última línea encontramos el informe médico de que el paciente sigue en una esquizofrenia estable. Por lo tanto, luego de haber creído en exceso en todas las religiones y comprobar que no existe una verdadera, Adolf queda fuera de la realidad estructurada por el lenguaje, luego de que aquel atravesado por los diferentes significantes organizadores del mundo en el plano significacional de la cadena simbólica. De este modo, dicha novela es una secuela de la trilogía que se estudia, ¿no?, después, ¿no? Bien. Un ejército de locos también viene a ser la continuación, ¿no?, de la verdad sobre la anterior novela y la trilogía. La novela Un ejército de locos es la continuación de la verdad sobre Dios y JBA, pues intervienen de manera tangencial personajes como Adolf y Maggie O'Neill. La estructura y el contenido del texto responden al subtítulo de la obra, novela lunática. Como en su anterior producción, existe un juego intertextual de los epígrafes en el que se coloca citas de los protagonistas mencionados. Incluso hallamos una de Teresa de Jesús de Adolf, hermana del mártir José Adolf. Con ello, el autor intenta plasmar una escritura esquizoide donde aflora el pasado, retorna a lo reprimido, pues hay algo que no se puede ocultar, la confusión e incertidumbre del mundo posmoderno en el que se sitúan las novelas. Recordemos que hay cuestionamiento a las instituciones del poder, la experiencia de los metarrelatos y la importancia del conocimiento como el nuevo tesoro de la humanidad. Así, estos elementos son la argamasa de los textos mencionados. Siguiendo los mismos patrones de su anterior texto, Un ejército de locos nos presenta la historia de la conspiración de los magnates de la Ubisoft y Microsoft, Mark Lewis y Will Bates, respectivamente, para dominar la política mundial. Para realizar dicho propósito, estos personajes utilizan la religión y el culto al sexo para lograr su objetivo. Nuevamente hallamos estos tópicos que el autor viene desarrollando desde antaño, como ya se ha visto en páginas anteriores. Lo interesante del texto es que coexisten personajes que tienen alguna relación familiar o por afinidad con el mártir Adolf, ¿no?, el personaje ficcional. A medida que han pasado los años, el autor ha ido formando un estilo fragmentario que nutre en las páginas de sus novelas. Así encontramos otra vez declaración de principios, reglas para la convivencia luego de la dominación mundial, respuesta de las autoridades como el Papa argentino Cipriano, etc. Lo que corregimos es un mundo esquizofrénico o lunático donde el narrador ha construido un mundo al revés donde todo es plausible, como la existencia de una papisa llamada Teodosia I, hermana del protagonista Adolf. Ahora bien, pese a que en la novela anterior se nos decía que Adolf tenía una esquizofrenia controlada y con eso se evidenciaba que estaba frente a un referente demencial, Un ejército de locos no se contradice con los puestos, sino que continúa en la línea narrativa desquiciada no solo de Adolf y Maggie O'Neill, sino de los otros personajes como el nuevo líder mundial religioso Negoro, los corporativos Lewis y Bates, el Papa argentino Cipriano, etc. Esta situación paranoica, al parecer, se sustenta en ideas de ciertos autores filosóficos y literarios como San Agustín, Proust y Dostoyevsky, entre otros.
Esta conjunción esposa de que el conocimiento margina a las personas que poseen dicho bagaje, no son aceptados en la realidad común, pues logran ver la verdad que se encuentra estructurada como ficción. Otro aspecto que se debe mencionar son las ilustraciones que aparecen en De Mujeres Heridas, incluso las pinturas que existen en las páginas anteriores de Ningún Dios, La Verdad sobre Dios y JBA, y muchos hiperlocos que muestran a mujeres jóvenes angustiantes, maculadas y decadentes que solo visualizan un plano referencial tormentoso, como se ha visto en el anterior, ¿no? Esto, la anterior, la imagen de la chica angustiante también, acá, y estas son las ilustraciones que están detrás de Mujeres Heridas. Bien, a diferencia del texto anterior en este libro, la presentación de las mujeres como portadas tiene una importancia relevante, pues son ellas las que acompañan a los personajes masculinos en la batalla existencial y vivencial. Así hallamos a Sara Pardo, Mario Gil y Teresa de Jesús Abro en las novelas ya mencionadas. A diferencia del texto anterior, en este libro no se logra identificar, ¿no? Nada que estamos frente a un relato de un loco, sino que se mantiene el pacto narrativo de que esta herencia es la realidad verdadera, lo real. No sé qué tiempo voy a... La bandera en alto, la última, la novela póstuma del 2009, muestra un mundo distópico. Candiles, que es gobernado por un régimen autoritario que controla ideológicamente el poder y a los ciudadanos mediante la propaganda y los signos como la bandera en alto. En dicho lugar encontramos a Esteban Lorenti, el antihéroe de esta narración. Al parecer, la trama es el cuestionamiento del control omnímodo del régimen que organiza a unos sujetos programados, individuos amputados. La novela se halla en correlación con otros textos de dictadura debido al régimen autoritario impuesto, que se ha impuesto y que se ha soslayado. No existe una comprensión para los sucesos dados, no hay una lógica por ello. El texto muestra esa conmoción a través de su lenguaje. Relatos oníricos, fragmentos de diarios, himnos propagandísticos, cartas de Esteban, directivas del gobierno, recuerdos de infancia, etc. La desarticulación es un estilo ya forjado en Abro, pues sus historias se encuentran ambientadas en mundos totalitarios donde no hay una salida para la libertad de expresión. La ciudad letrada que se desprende de la novela es una ciudad hiperbólica y denigrante. A través de ella se ejerce el poder con la burocracia excesiva y los intelectuales autoritarios que solo sirven al dominio de Candiles. Como en otros textos, la realidad construida es semejante a otros planos referenciales. Por ello, creemos que esta novela es una historia lograda, pues se puede enlazarlo o narrar en cualquier parte del mundo. Sin embargo, como el relato fragmentario no consigue establecerse dentro de una épica de historias y tramas que nos pueden mantener en vilo. Ahora bien, pese a lo dicho, el propósito de Abro no es conseguir esa narratividad épica, pues lo que se intenta mostrar es un ambiente denso en el que el tiempo se haya enquistado en una edad media militarista y fascista. No existe en la vida para aquellos sujetos que pueden pensar de manera distinta. No hay sujetos que cuestionen el devenir de Candiles, ya que están castrados, amputados. Como en anteriores textos, la mujer tiene un rol fundamental dentro de la trama novelística. En este caso hallamos a la madre del protagonista, Mercedes Abusadán, quien mantiene su aura inaccesible en la personalidad de su hijo, Esteban Lorenti. Incluso sus amigos lo llaman Edipo Lorenti. Esta huella no solo atañe a las acciones del personaje, sino que se enmarca en el mismo mundo en el que vive, pues la República de Candiles es controladora y exigente con él, así como su madre cuando era un infante que Lorenti recuerda. Asimismo, el protagonista tiene una enamorada llamada Isabel, a quien recuerda a través de sueños y anotaciones de diarios. El amor no está permitido en una distopía, pues eso altera el control ejercido, además de considerársele como elemento banal que no sirve a los delineamientos de Candiles. Ahora bien, no olvidemos que este tema de las relaciones sentimentales dentro de los mundos distópicos no es casual, pues ya en Mañana las ratas, un ejército de locos, y aunque no es una novela de este tipo, también se hay Dora y también otra novela distópica como 1984 de Orwell. Si tomamos lo último, las relaciones sentimentales son centrales en la narrativa de Abro. Por ejemplo, en los últimos libros de cuentos como Un dulce horror y Diario del sótano, se presenta el cuestionamiento del amor y el conflicto que prohíbe una relación conyugal. La descreencia del amor se ambienta en hechos de cotidianidad que crean una bulia en los personajes adolfianos, pues ellos ya han perdido la vitalidad existencial de creer en ese sentimiento. Ellos se encuentran más cercanos al impulso tanático, a la pulsión de muerte que corta el camino del displacer, el goce. Por último, Candiles tiene rasgos tan cercanos a nuestro ambiente que uno puede sentir la referencialidad golpeando nuestra razón. Ahora bien, Adolf siempre ha tratado de crear mundos lejanos pero con asideros en nuestra realidad, como la Lima del año 2034,
¿no? De Doña las Ratas, la ciudad de los reyes de los años 20, como Endora, la capital peruana del post-conflicto armado interno, como es de Mujeres Heridas, y la caída del régimen, antisionista, en Mujeres Heridas, etc. El autor, al tratar de un lugar conocido, no lo hace con un afán realista para que el lector pueda reconocer a su país. En realidad, lo que hace Adolf primero es crear mundos a partir de rasgos reconocibles para que el lector pueda generar una empatía con lo narrado. Luego, el autor realiza un distanciamiento crítico con el objetivo de demostrarnos lo que un lector de dicha región no puede reconocer por situarse inmerso en ella. Con ello, Adolf tiene un propósito claro: ser un profeta posmoderno que visualiza el autoritarismo al que podemos arribar debido a las ideologías trasnochadas pero imperantes en nuestras realidades. Muchas gracias. Muchas gracias a Johnny Pacheco por su importante ponencia sobre un autor que, como él menciona, nos propone pues otra manera de ver la realidad, otros mundos posibles, y creo que esa es la función de la literatura, no incurrir únicamente en ciertos modelos, sino proponer otros, sobre todo que tengan relación con esta época tan fragmentaria, tan desconectada pues, en la cual vivimos. Muchas gracias, Johnny. Y como estamos con el tiempo un poco ajustado, vamos a pedir a los participantes, con las disculpas por la demora, a los participantes de la mesa 4, Raiza Sirena y María Fernanda Villalobos. Pedimos por favor que nos acompañen en la mesa. Adelante, por favor, con nuestras dos expositoras.